Él me engañó y yo misma le di los condones. Era violento. Y yo tenía la medicina preparada antes incluso de que levantara la mano. Traía mujeres a casa y yo las recibía en la puerta con una sonrisa. La luz de las velas proyectaba suaves sombras en mi rostro. El vino ya estaba servido. Los sirvientes se burlaban a mis espaldas, susurrando que no tenía dignidad, que era lamentable. Pero ellos no sabían la verdad. El día que me casé con él, di la cuenta atrás sobre su cabeza. 3 años me quedaban. 3 años. Eso era todo lo que tenía que aguantar. Así que desempeñé el papel de la esposa perfecta y sumisa, absorbiendo cada bofetada, cada insulto, cada humillación sin oponer resistencia. Me convertí en el pilar inquebrantable de nuestro hogar, no por amor o devoción, sino por paciencia. Una vez que el temporizador de mi marido llegara a cero, todo, su fortuna, sus propiedades, su lujoso estilo de vida, sería mío. Conduciría un Ferrari, me vestiría con ropa de diseño y tendría un amante joven a mi lado, disfrutando de la libertad que me había ganado. Anoche, quedaba menos de un día para que terminara la cuenta atrás. Mi corazón latía, con emoción mientras reservaba una prueba de conducción de un Ferrari. Para esa misma noche, imaginaba el viento en mi pelo, y el peso de su riqueza finalmente en mis manos. Pero esta mañana, los números habían desaparecido, y cuando me miré en el espejo, se me cortó la respiración. La brillante cuenta atrás roja había aparecido, clara como el agua, sobre mi propia cabeza. Me quedé delante del espejo, levantando con cuidado la mano, para aplicarme medicina en la clavícula. Anoche, Joseph me había tirado al suelo de una patada. El impacto me causó una sacudida aguda en todo el cuerpo y, cuando golpeé el suelo, mi clavícula chocó contra el borde de la cama con un fuerte crujido, como si algo se hubiera roto. Por un momento, pensé que era así, pero cuando el dolor se convirtió en un dolor sordo y profundo, en lugar de una agonía aguda, me di cuenta de que había tenido suerte. Como no me había roto nada, aún podía preparar el desayuno. Una criada se asomó a la puerta del baño con vacilación. Sus ojos iban de los moretones de mi piel a mis manos firmes mientras untaba el ungüento. Señora, no se habrá olvidado de preparar la crema, ¿verdad?, preguntó con ligereza. El señor Joseph ha estado un poco brusco últimamente. Otra criada se rió entre dientes. La última vez lo pusiste demasiado tarde, y la hinchazón era tan grande como una bola de masa. Pero tú no eres de las que temen al dolor, ¿verdad, señora? Me volví y encontré sus miradas divertidas con una sonrisa. Esta vez lo he puesto con antelación. Incluso he añadido un parche medicinal. No me impedirá preparar el desayuno. Se rieron. Y yo sabía exactamente de qué se reían. Se reían de mi falta de dignidad, de cómo vivía como un perro, de cómo mi marido se acostaba con otras mujeres mientras yo le servía el té con una sonrisa. Pero no me importaba. Porque, a diferencia de ellas, yo entendía lo que realmente importaba. No buscaba dignidad. Buscaba dinero, más precisamente, buscaba los miles de millones, que Joseph dejaría atrás cuando muriera en solo unos días. Hace 3 años, la primera vez que vi a Joseph fue en un banquete de negocios. El gran salón de baile estaba lleno de la élite, hombres con trajes a medida, mujeres cubiertas de diamantes, el aire cargado de champán y conversaciones calculadas. Entonces entró él, Joseph Cray, un traje negro perfectamente entallado a su alta y ancha complexión, cejas afiladas, ojos profundos que desprendían una presencia fría y autoritaria. Su postura era erguida, y cada uno de sus pasos rebosaba confianza. A su alrededor, la gente se detenía, las mujeres enderezaban la espalda, se arreglaban el pelo y se acercaban sutilmente. Las jóvenes solitarias, sin ocultar apenas su emoción, le lanzaban miradas furtivas con los ojos muy abiertos y embelesados. Incluso los hombres lo miraban con cautelosa admiración, comparando su propio estatus con el suyo, pero yo no lo miraba por la misma razón que ellos. Estaba mirando la brillante cuenta atrás que flotaba sobre su cabeza. Se me cortó la respiración. 3 años, parpadeé, esperando que desapareciera, pero los números permanecieron, grabándose en mi retina como un presagio. Nunca había visto nada igual. Esa noche, busqué respuestas en internet y, en lo más recóndito de oscuros foros, las encontré, relatos de un pequeño grupo de personas que afirmaban tener la capacidad de ver las cuentas atrás de la muerte de otras personas. Algunos lo llamaban una maldición, otros, un don. Para mí, era una oportunidad. Joseph fue la primera persona a la que vi con un temporizador sobre su cabeza, y no era cualquiera. Era el único heredero del imperio inmobiliario de la familia Gray, una fortuna valorada en miles de millones. Esa noche, me quedé despierta, agarrando mi calculadora, calculando los números 3 veces. Si me casaba con él y aguantaba hasta que muriera, nunca más tendría que pasar apuros. Nadaría en la riqueza. Viviría rodeada de lujos y me daría todos los caprichos que quisiera.
Puse mi plan en marcha. No me costó mucho esfuerzo. Creé casualidades frecuentes, asegurándome de que nuestros caminos se cruzaran, pero antes de que pudiera llevar a cabo la mitad de ellas, Joseph se fijó en mí. Fue muy agresivo en su conquista. Llegaron coches de lujo a mi puerta. Le siguieron regalos caros de diseñadores. Me presentó a sus padres en menos de un mes, y antes de que me diera cuenta, me estaba deslizando un anillo en el dedo y declarando: te protegeré durante el resto de mi vida. No creía en la promesa de protección, pero sí creía en el plazo. Le quedaban solo 3 años de vida, y tan pronto como nos casamos, tal y como esperaba, la ilusión se hizo añicos. Joseph no era el novio encantador y devoto que había fingido ser. No tardó mucho en mostrar su verdadera cara. Joseph cambió en 3 días. En nuestra boda, había sido el novio perfecto, encantador, apasionado, susurrándome dulces promesas como si yo fuera la única mujer en su mundo. Pero al tercer día, yo ya no significaba nada para él. Me odiaba, no solo con un desdén silencioso, sino con una hostilidad abierta, como si mi mera presencia en su vida fuera un insulto. Por mí, perfecto, cuanto menos me tocara, mejor. No necesitaba amor, no necesitaba afecto, ni siquiera necesitaba que me reconociera. Todo lo que tenía que hacer era hacerme la sorda y la muda, aguantar hasta el último día, y toda la fortuna de los Gray se convertiría en mi cajero automático personal. Esta mañana era como cualquier otra. Los huevos de la cocina estaban hervidos. Los pelé con cuidado, asegurándome de quitar hasta el último trozo de cáscara antes de cortarlos. Para su sándwich favorito, una pizca de pimienta negra, ni más ni menos, tal y como le gustaba. Mientras preparaba su desayuno, Joseph bajó las escaleras, cepillándose los dientes con pereza. Tenía el pelo ligeramente revuelto y la camisa arrugada, señales claras de que acababa de levantarse de la cama. Su mirada se posó en mí, llena de irritación. «Eres peor que un perro», murmuró a través de la espuma del dentífrico. Ni a un perro le pegaría tan fuerte. Sonreí. Los perros muerden. Yo no. Él se burló. Escupió la pasta de dientes directamente en el fregadero de la cocina. Se limpió la boca con una toalla y se volvió para mirarme, con una expresión llena de desprecio. «Mírate. ¿Quién iba a creer que eres la señora Gray?» Antes de que pudiera responder, se oyó el suave arrastrar de unos pasos en las escaleras. Una mujer con mi camisón de seda bajó las escaleras. Cindy Gardner, la novia de la infancia de Joseph, se había mudado con nosotros durante la segunda semana de nuestro matrimonio, alegando que ayudaba a cuidar de él. Se había acomodado en mi casa, se ponía mi ropa más cara, usaba mis productos de belleza y entraba y salía del dormitorio principal como si fuera suyo. Cindy bajó con elegancia, ajustándose la bata de seda mientras me sonreía, con una expresión perezosa y presumida en los labios. «Elisa, he estado despierta toda la noche con tu marido. Ha sido agotador», suspiró, estirando los brazos como para enfatizar cuánta energía había gastado. «¿Podríamos turnarnos la próxima vez?» La miré sin pestañear. «Gracias, Cindy, si estás cansada. Quizá Joseph pueda traer a más chicas del karaoke para animar un poco». Por un instante, algo brilló en sus ojos, ira, burla o algo más, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa burlona, acercándose a Joseph y acariciándole el brazo con los dedos. Volví tranquilamente al desayuno y terminé mi trabajo con eficiencia. Coloqué sus vitaminas y pastillas para el estómago en el pastillero, ordenándolas previamente, y se las di. Él las tomó con evidente disgusto. «¿Por qué no te las tomas tú?», murmuró. «Ahórrame el dolor de cabeza de verte». Bajé la mirada y bajé la voz. «Si las tomo, podría morir». «Aún no has muerto. Todavía tengo que seguir viva». La habitación se quedó en silencio. Las criadas, que habían estado reprimiendo sus risitas, de repente evitaron mi mirada. Ninguna se atrevía a hablar. Así era yo, Elisa, la señora Gray en el papel, la criada a tiempo completo de la familia en la realidad. A las 7 en punto de la tarde, Joseph envió un mensaje de texto. «Esta noche traigo a un amigo a casa». Dejé el teléfono y me puse manos a la obra. Cambié el difusor de su estudio por aceite esencial de lavanda, ya que solía tener dolores de cabeza después de dormir. Luego, cambié las sábanas de la habitación de invitados por otras recién lavadas, y las rocié ligeramente con su colonia favorita. Después, saqué el vino tinto que había pedido la semana pasada, lo descorché y lo dejé respirar. Cuando sonó el timbre, acababa de terminar de encender las velas. Al abrir la puerta, Joseph estaba allí de pie. Junto a él había otra mujer, a la que no había visto antes. Era una belleza seductora, vestida con elegancia y con los labios pintados de un rojo llamativo. Le sonreí cálidamente. «¿Le apetece un cóctel o un vino tinto?». La mujer parpadeó, momentáneamente sorprendida. Joseph pasó a mi lado, con tono frío. «Deja de actuar. Piérdete y no te hagas ver».
Di un paso atrás inmediatamente, retrocediendo hasta la escalera, con las manos entrelazadas delante de mí. Los vi pasar y desaparecer en el dormitorio. La puerta se cerró con un clic. Sonreí, como si nada hubiera pasado. Detrás de mí, una criada dudó antes de susurrar. Señora, ¿cómo puede soportarlo? Toqué suavemente el vendaje de mi clavícula, presionando ligeramente. ¿Y por qué no? Respondí con calma. Solo quedaban 17 días. Solo tenía que actuar durante 17 días más. Joseph moriría y yo renacería, así que cada actuación tenía que ser perfecta. A la 1 de la madrugada, se desató una discusión furiosa en el piso de arriba. Los gritos se hicieron más fuertes, resonando por las escaleras hasta ecoar por toda la casa. Si tanto la quieres, deja de molestarme. Joseph, gritó Cindy con voz aguda y enfadada. La respuesta de Joseph fue igual de acalorada. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué debería deshacerme de Elisa? ¿Por qué? Chilló ella. Ni siquiera es tu verdadera esposa. Hubo una pausa. Luego, la voz de Joseph, más fría que nunca, lo es en el papel. Tú, en cambio, no. Cindy salió furiosa del estudio, envuelta en mi chal de cachemira. Sus tacones resonaban contra el suelo. Cada pisada retumbaba en el pasillo como disparos, como si quisiera hacer un agujero en el suelo. Acababa de terminar de fregar las baldosas de la cocina cuando me encontré cerca del salón. El trapo húmedo que tenía en la mano aún goteaba ligeramente, dejando débiles marcas de agua en el suelo. Joseph giró la cabeza y posó la mirada en mí antes de bajarla hacia el trapo que tenía en la mano. Su expresión se torció como si yo no fuera más que una mancha en el suelo, disgustado e irritado. Al segundo siguiente, levantó el pie y me dio una patada. Tropecé y caí sobre la alfombra junto al sofá. El impacto no fue lo suficientemente fuerte como para causarme dolor, pero su intención era humillarme. ¿Quieres probar?, preguntó, mirándome con una sonrisa burlona, y con la voz cargada de la arrogancia perezosa de un hombre que se creía intocable. Me senté, me limpié las rodillas y respondí con suavidad. No me atrevería. Sé cuál es mi lugar. Sin dudarlo, metí la mano debajo de la mesa de centro. Saqué una bolsa de papel marrón y se la entregué. Son tus favoritos, con sabor a fresa. Cindy dijo que te gustan más así. Se detuvo un momento, apretando ligeramente la bolsa, con los dedos antes de soltar una risa burlona. Eres muy detallista, Elisa. Bueno, sigo contando con que me dejes algo cuando mueras. Al menos, debo asegurarme de que seas feliz mientras vivas. Mi tono era sincero, mi rostro relajado, como si estuviéramos simplemente discutiendo si tomar huevos fritos o revueltos para desayunar, y no la muerte inminente de un hombre. Joseph me miró fijamente durante 2 segundos, con expresión indescifrable, antes de darse la vuelta con evidente disgusto. Subió las escaleras sin decir una palabra. Media hora más tarde, volvió a bajar, seguido de la seductora belleza que había traído a casa antes. Para entonces, yo ya había cambiado las sábanas de la habitación de invitados y rociado el aire con su fragancia favorita, yuzu y sal marina, que le resultaba relajante después de una larga noche. La luz de la habitación de invitados de la izquierda no funciona. Le recordé en voz baja mientras ajustaba el jarrón de la mesa del pasillo. La de la derecha tiene sábanas limpias. Puedes ir directamente allí. La mujer dudó, con la mirada fija entre Joseph y yo, la incertidumbre reflejada en su rostro. Luego, en voz baja, preguntó, ¿es tu hermana? Joseph la ignoró, como si la pregunta fuera indigna de él. Sonreí y respondí en su lugar, con voz tranquila, soy su esposa. Su expresión cambió de inmediato. Ahí estaba, la incomodidad, el impulso de dar un paso atrás. Justo cuando abrió la boca para hablar, continué, pero no se preocupe, tenemos una relación abierta. Puede relajarse. Una sombra de duda cruzó su rostro, pero tras una breve pausa, asintió y entró en la habitación de invitados. Cerré la puerta detrás de ella, con consideración antes de darme la vuelta, solo para encontrarme con la mirada de Sasha, una de las criadas. Estaba de pie al final del pasillo, sosteniendo una pila de sábanas cuidadosamente dobladas, con una expresión de incredulidad silenciosa, como alguien que observa cómo se desarrolla una tragedia absurda. Señora, ¿de verdad no piensa divorciarse?, preguntó finalmente con vacilación. Solté una suave risa, y me aparté un mechón de pelo detrás de la oreja. Si me voy, no obtendré nada. Estos 3 años habrían sido en vano. No, Sasha abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Al final, simplemente bajó la cabeza y se marchó. A las 3 de la madrugada, los ruidos de la habitación de los invitados finalmente se calmaron. Los sonidos amortiguados de risas y movimientos se habían prolongado durante horas. Envuelta en un abrigo, me acurruqué en el sofá de la planta baja, desplazándome distraídamente por mi teléfono. Sin embargo,
Mi mente estaba concentrada en otra cosa. La brillante cuenta atrás que flotaba sobre la cabeza de Joseph. Oh días, 13 horas, 42 minutos y 2 segundos. Ya casi está. Solo quedan 13 horas y 42 minutos. Abrí mi agenda y me desplacé hasta mañana a las 10 de la mañana. En silencio, hice clic en el botón de reserva. Prueba de conducción de Ferrari, Portofino M. Roja. Una sonrisa tranquila se dibujó en mis labios mientras guardaba el teléfono. Solo una noche más. El sol saldría pronto. A las 7 de la mañana. Me desperté con el cuello dolorido por la incómoda postura en el sofá. Esperaba despertarme con el frío de las baldosas de la cocina y los murmullos de las criadas cotilleando a mis espaldas. Pero, en cambio, lo primero que vi al abrir los ojos fue a Joseph, sentado, frente a mí. Sostenía un tazón de gachas humeantes, de las que se elevaba un ligero rizo de vapor. Levanté la mirada hacia su rostro y luego por encima de su cabeza, donde seguía corriendo la cuenta atrás. 0 días, 4 horas, 19 minutos y 25 segundos. Por primera vez en 3 años. Le dediqué una sonrisa sincera, una que llegaba a mis ojos, porque para mí, ya no parecía mi marido, parecía una montaña de oro. No llevaba su traje impecable de siempre, sino ropa informal, con el pelo ligeramente revuelto, como si acabara de levantarse. Parecía, casi humano. No tienes buen aspecto, dijo con una voz inusualmente suave. Come algo. Me quedé paralizada, con la garganta seca de repente. ¿Qué detalle? Murmuré. ¿Estás intentando envenenarme? ¿Acelerar las cosas? No se rió, no se burló ni tiró el cuenco con irritación. En lugar de eso, se acercó y me subió la cremallera del abrigo, rozando la tela con los dedos mientras me lo subía hasta la barbilla. Su voz era inesperadamente suave. No digas esas cosas. Dudé, desviando la mirada hacia el cuenco de gachas que tenía en las manos. La última vez que lo vi en la cocina fue cuando Cindy se emborrachó, y él le preparó la sopa personalmente, y ahora estaba sentado frente a mí, ofreciéndome el desayuno. No sabía si sentirme divertida o recelosa. Las mismas manos que una vez me rompieron la clavícula ahora colocaban, con delicadeza, un cuenco delante de mí. Come, dijo Joseph, sin el desdén habitual en su voz. Dudé, observándolo atentamente antes de tomar una cucharada. No había veneno. La textura era suave, el sabor equilibrado, incluso de mi agrado. Apreté la cuchara con fuerza. Había algo que no me cuadraba. A mitad de la comida, extendió la mano de repente, y me rozó el rabillo de los labios con el pulgar. Me estremecí e instintivamente aparté la cabeza, pero él mantuvo la mirada fija en mí, por primera vez en 3 años. No era fría ni burlona, era indescifrable, casi amable, como la de un marido normal. Inmediatamente se me pasó por la cabeza una idea. ¿Era una muestra de bondad en el hecho de muerte? Sí, tenía que ser eso. Estaba a punto de morir. Mis manos temblaban ligeramente. Dejé la cuchara y me levanté, disculpándome antes de correr de vuelta al dormitorio. Desbloqueé mi teléfono, con la pantalla aún abierta en la página web oficial de Ferrari. Mi mirada se fijó en la página del descapotable rojo Portofino M, deteniéndose en mi reserva para la prueba de conducción. Prueba de conducción, reservada con éxito. Mañana, 10 a.m. Una lenta sonrisa se dibujó en mis labios. La semana que viene, unas vacaciones en una isla tropical. Después, cerrar el proceso de la herencia. Y lo primero que haría, patrocinar a 10 jóvenes guapos para que se turnaran para arrullarme hasta dormir. La vida que quería comenzaría hoy. Un golpe repentino en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me recompuse rápidamente antes de salir y vi a Joseph allí de pie, vestido con traje formal. Las llaves de su coche estaban olvidadas en la mesita auxiliar. No voy a ir, dijo. Fruncí el ceño. ¿No vas a ir a dónde? A ver a Cindy. Su voz era casual, como si no acabara de romper todos los patrones que había establecido durante los últimos 3 años. Te llevaré al hospital. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué acabas de decir? Él me miró con indiferencia. ¿No dijiste que todavía te dolía la clavícula por cuando te golpeé el otro día? Vamos a que te lo miren. Estaba atónita. Aquello no era normal. No solo había desarrollado de repente una conciencia, sino que quería expiar sus pecados antes de morir. No me negué, solo asentí y lo seguí obedientemente al coche. El trayecto fue inquietantemente silencioso. Sentada en silencio en el asiento del copiloto, lo observé mientras me abría la puerta al llegar. Me daba agua e incluso se ocupaba él mismo de los trámites administrativos. Me sentí como si hubiera entrado en otro universo. No te preocupes, me dijo mientras esperábamos sentados. Me quedaré contigo todo el día. Sonreí levemente, con los labios curvados en una expresión entre divertida e incrédula. Está bien, cariño. Estaba impaciente por verlo morir con mis propios ojos. Al mediodía, cuando regresamos a casa,
Las criadas me miraban como si estuviera poseída, mientras tarareaba una melodía y ponía la mesa, con una sonrisa como si me hubiera tocado la lotería. Joseph había cocinado estofado de ternera con tomate, verduras salteadas con ajo e incluso un plato que nunca había probado, tofu con huevo. Ese era mi favorito. Sentados uno frente al otro en la mesa del comedor. Apenas oía una palabra de lo que decía. Mi mirada se fijó en la cuenta atrás que había sobre su cabeza, viendo cómo los números iban pasando segundo a segundo. 0 días, 0 horas, 0 minutos, 30 segundos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. 0 días, 0 horas, 0 minutos, 5 segundos. Exhalé lentamente. 0 días, 0 horas, 0 minutos, 3 segundos. Agarré el borde de la silla. 0 días, 0 horas, 0 minutos, 1 segundo. Cerré los ojos y susurré en silencio. Gracias a Dios. Pero cuando los volví a abrir, él seguía masticando su carne, y la cuenta atrás sobre su cabeza había desaparecido por completo. Se me cortó la respiración. Sentí un nudo en el estómago. Aquello no podía ser. Según todo lo que había leído en aquellos oscuros foros, las predicciones de muerte no desaparecían sin más. Era como si ya no fuera alguien que estuviera a punto de morir, como si hubiera escapado de la muerte misma. Un sudor frío me recorrió la espalda. Me levanté rígido y mis piernas me llevaron al baño, como si estuvieran en piloto automático. Una vez dentro, encendí el espejo y me quedé mirando mi reflejo, con el pulso latiéndome con fuerza en los oídos. Entonces lo vi. Una nueva cuenta atrás había aparecido sobre mi cabeza. 0 días, 23 horas, 59 minutos, 46 segundos. Me quedaban menos de un día. Se me cortó la respiración. Mis dedos se curvaron contra el lavabo. ¿Qué pasa?, preguntó Joseph detrás de mí, con voz lenta y mesurada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces, clic. La puerta del baño se cerró con llave. Un par de manos heladas me agarraron con fuerza por el cuello. Instintivamente, luché, arañando desesperadamente sus muñecas con las uñas. Pero esas manos, tan frías, tan firmes, no mostraban piedad. Joseph. Mi voz salió entrecortada, resonando en el baño, como un último grito desesperado antes de morir. Él me miró, con una calma inquietante. No malgastes tus fuerzas, Elisa. Un dolor agudo me atravesó la garganta. Mi visión se nubló, mi conciencia se desvaneció poco a poco, como la marea que se retira. Deberías haber muerto hace mucho tiempo. Joseph se inclinó hacia mí, con una voz inquietantemente suave. Fuiste una coincidencia afortunada, pero al final, solo una herramienta. Luché, con los pulmones ardiendo por falta de aire, pero Joseph apretó más fuerte mi garganta. Mis uñas se clavaron en su mano, desesperada por aflojar su agarre, pero mis fuerzas se agotaban rápidamente. Sus ojos oscuros brillaban con una diversión inquietante, observándome luchar como si estuviera simplemente jugando con un insecto capturado. ¿Creías que lo que viste era la cuenta atrás de mi muerte? Sus labios se curvaron en algo entre una sonrisa burlona y una mueca de desprecio. Te equivocaste, era la tuya. Quería gritar, pero no me salía ningún sonido. Hubo otra chica antes que tú, continuó, con una voz que se deslizó en mi mente, como el humo que se cuela por las rendijas. Era igual que tú, podía ver mi cuenta atrás, pero, por desgracia, no duró mucho, incluso después de quitarle el tiempo. Solo conseguí vivir otros 10 años. Sus dedos se crisparon y apretaron con más fuerza mi garganta. Mi visión se nubló. Se suponía que debía morir a los 18. Elisa. Pero las personas como tú, las que pueden ver la cuenta atrás de la muerte, son la clave de mi supervivencia. Su mirada se oscureció y su voz se volvió casi irreverente. En el momento en que posaste tus ojos en mí, ya estabas muerta. El pánico se apoderó de mi pecho y mi cuerpo se debilitó con cada esfuerzo. Mi respiración se tambaleó al borde del colapso. Mis extremidades, antes tan llenas de rebeldía, ahora parecían de plomo. Justo cuando mi conciencia comenzaba a desvanecerse, exhaló lentamente, como saboreando mi muerte inminente. Es extraño. ¿Por qué te queda aún un día? Giró la cabeza hacia la bañera. El agua estaba quieta, brillando bajo la luz. Por seguridad, murmuró, como si hablara consigo mismo. Lo acabaré yo mismo. Agarrándome del pelo, me tiró hacia adelante, empujándome la cabeza hacia el agua. Me debatí, mi cuerpo reaccionando por puro instinto, pero no era rival para su fuerza. Mi reflejo se distorsionaba en el agua ondulada, una imagen fantasmal de mi pálido rostro. Detrás de mí, la silueta de Joseph se alzaba como una pesadilla. La fría superficie tocó mi nariz, mis labios. Mi respiración se entrecortó. De repente, ¡bam!, la puerta del baño se abrió de una patada. La fuerza le estrelló contra la pared, con un estruendo ensordecedor. Las manos de Joseph se congelaron.
Levantó la cabeza bruscamente. Me desplomé en el suelo, jadeando, con la garganta en carne viva y ardiendo. El mundo daba vueltas. Mi visión se nublaba con una neblina de lágrimas y agua. Apenas distinguía la figura que se alzaba en la puerta. Pero lo oí, una voz, afilada como una navaja, que cortaba el aire sofocante. Deberías haber muerto hace mucho tiempo. La voz de un hombre, baja, firme, despiadada. Vamos a corregir eso ahora, ¿de acuerdo? Una sombra se movió, antes de que Joseph pudiera reaccionar. Algo lo golpeó con brutal fuerza. ¡Bam! Su cuerpo salió volando por la habitación, y se estrelló contra la pared de azulejos con un impacto, que le rompió los huesos. Un gruñido ahogado escapó de sus labios, y la sangre brotó de la comisura de su boca. El intruso dio un paso adelante, con una presencia abrumadora. El resplandor del pasillo proyectaba largas sombras sobre su traje blanco, cuya tela se agitaba ligeramente con cada movimiento. Su mirada era afilada como una navaja y su expresión, indescifrable. Tú, logré articular con voz ronca, apenas un susurro. ¿Quién eres? No respondió. En lugar de eso, con un rápido movimiento de muñeca, algo brilló en el aire, una moneda de oro. La moneda salió disparada y se clavó, con fuerza en la frente de Joseph. Todo el cuerpo de Joseph se tensó, sus miembros se sacudieron una vez, y luego se quedaron rígidos, congelados en el sitio. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, pero no podía moverse. El hombre misterioso se volvió hacia mí y se agachó. Una palma cálida se presionó contra mi espalda, y una energía extraña y calmante me recorrió el cuerpo, aliviando el ardor de mi garganta. ¿Recuerdas quién eres?, preguntó en voz baja. Sus palabras resonaron en mi mente como un estruendo ensordecedor. Se me cortó la respiración. Algo enterrado en lo más profundo de mi ser se agitó. Un recuerdo perdido hacía mucho tiempo que luchaba por salir a la superficie. Su destino desafía al destino. Ella es la desatada. Un fenómeno que ocurre una vez cada siglo. La voz era lejana, pero la reconocí. La había oído antes. Si puede ser atraída al juego, podrá romper el hechizo oscuro, el aroma del incienso, el suave susurro de las túnicas. En lo alto de los picos del sur, dentro del antiguo templo, mi maestro suspiró mientras me miraba. Está destinada a enfrentarse al cronopaje. La única forma de sobrevivir es entrar en el tria y salir con vida. Un dolor agudo me atravesó el cráneo. Imágenes inundaron mi mente, recuerdos fragmentados, que se reorganizaban como cristales rotos formando una imagen. Sella sus recuerdos con un hechizo de olvido. Envíala a la familia Gray durante 3 años. Ella romperá el hechizo oscuro. Todo mi cuerpo temblaba violentamente. Y entonces lo recordé todo. Yo era la desatada, la única persona en 100 años, con el poder de romper la brujería oscura. Hace 3 años, para destruir el pacto de brujería, que prolongaba la vida de la familia Gray, me había lanzado a la refriega como cebo. Siempre había sabido que Joseph utilizaba a aquellos, que podían ver la cuenta atrás de la muerte, como recipientes para prolongar su propia vida. Era un cronopaje, para garantizar el éxito de la infiltración. Sellé mis recuerdos, borrando todo rastro de mi verdadera identidad, para parecer una persona normal. Pero ahora, el hechizo se había roto. Había llegado el momento de la verdad. Sean, un compañero discípulo de mi maestro, me observaba atentamente. Su expresión cautelosa se suavizó y vi un destello de alivio en sus ojos. Ahora lo recuerdas. Exhalé lentamente. Apreté los puños a los lados mientras me obligaba a sostener su mirada, con la determinación cada vez más firme. ¿Recuerdas? Frente a nosotros, Joseph se debatía contra sus ataduras, la moneda de oro presionada contra. Su frente se agrietaba bajo la presión de sus forcejeos. Sus rasgos, antes arrogantes, se retorcían con furia y desesperación. ¿Te atreves a engañarme? Ella solo es un sacrificio. Di un paso adelante, con la voz desprovista de miedo. Ah, sí, mis labios esbozaron una lenta sonrisa. ¡Qué pena! Yo desafío al destino. Joseph soltó un gruñido gutural, con el rostro desencajado por la rabia. ¿De verdad crees que has ganado? Respiraba entre jadeos entrecortados, con los labios manchados de sangre. No tienes ni idea. Ya viene. La expresión de Sean se oscureció al instante. Su postura se tensó y, sin necesidad de girarme, supe que él también lo sentía. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. A lo lejos, el aire se espesó, sofocante y antinatural. Una pulsación de energía ancestral se precipitó hacia nosotros, haciéndose más fuerte con cada segundo. Traía consigo algo frío y retorcido, algo más allá de la comprensión humana. Los labios de Joseph se curvaron en una sonrisa sangrienta. Sus ojos brillaban con una inquietante expectación. El verdadero juego comienza ahora. Una repentina ruptura. En el aire envió una fuerte ráfaga a través de la habitación. La estructura misma del espacio pareció temblar cuando una fuerza invisible,
Se despertó de su letargo. Sean y yo intercambiamos una mirada. Lo entendimos al instante. El hechicero, un hombre que hacía mucho tiempo se había unido al linaje de la familia Gray, 30 años atrás. Había forjado un pacto de sangre con el padre de Joseph, un contrato profano, que les otorgaba poder a cambio de algo mucho más siniestro. La palma de Sean se calentó mientras canalizaba energía hacia la moneda de oro que tenía entre los dedos, y el metal se puso al rojo vivo. Apretó la mandíbula. Elisa, yo lo entretengo. Tú busca una forma de escapar. No me moví, mi mirada seguía fija al frente. Ha venido a por mí, dije con firmeza, sin que mi voz titubeara. No me voy a ir. Una ola de niebla negra invadió la habitación, envolviéndola en la oscuridad. La temperatura descendió al menos 20 grados, provocándome un escalofrío que me recorrió la espalda. Las sombras se deslizaban por las paredes, retorciéndose como tentáculos vivientes. Entonces, apareció. Una figura vestida con túnicas negras fluidas atravesó la oscuridad, con una presencia asfixiante. Una máscara plateada le ocultaba el rostro, dejando al descubierto solo un par de ojos penetrantes, fríos, antiguos y llenos de algo más profundo que la simple malicia. Era la primera vez que lo veía. Sin embargo, en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, mi corazón se encogió. Joseph, aún atado y debilitado, se quedó paralizado. Entonces, para mi sorpresa, su expresión cambió, no a ira, sino a algo inquietantemente parecido al alivio. «Por fin has venido», dijo con voz ronca, tambaleándose hacia adelante. Su cuerpo temblaba, apenas capaz de sostenerse. «Ayúdame, mátalos. Ahora». Su voz se quebró por la desesperación. «Van a romper el pacto. Me prometiste que viviría. Tú lo dijiste». Pero el hechicero ni siquiera le miró. En cambio, su mirada permaneció fija en mí. Su voz, profunda y pausada, tenía un peso que silenció toda la sala. «No he venido a matarte». Se me cortó la respiración. Sean se puso rígido a mi lado, cambiando de postura en silencio, preparándose para luchar. Sin embargo, las siguientes palabras del hechicero destrozaron todo lo que creía saber. «He venido a llevarte, a prolongar tu vida, a ayudarte a sobrevivir a esta calamidad». Un escalofrío recorrió mis venas. Mis dedos temblaron, aunque luché por mantenerlos quietos. ¿Qué? Incluso si eso significa desafiar al destino. Su voz era tranquila, casi reverente. Incluso si eso significa la condenación eterna. Sean inhaló bruscamente, perdiendo momentáneamente la compostura. Pero incluso su conmoción no era nada comparada con la confusión que se desataba en mi interior. «Tú», susurré, luchando por articular las palabras. «¿Qué acabas de decir? ¿Por qué harías?» Su mirada se clavó en la mía, profunda e indescifrable. No había odio, ni indiferencia, solo algo tan profundo, tan consumidor, que me dejó sin aliento. «Porque tú eres ella», dijo con voz firme. «Tú eras la mujer que amé en mi vida pasada». Un zumbido llenó mis oídos. He esperado toda una vida solo para este momento. El peso de sus palabras me golpeó como un maremoto. La intensidad de su mirada, la forma en que hablaba con una certeza inquebrantable. No era una mentira, no era un truco. Cuando lo miré a los ojos, vi dolor enterrado bajo capas de tiempo. Una obsesión que se extendía a lo largo de siglos. Un amor que se negaba a desvanecerse, incluso ante la reencarnación misma. ¿Lo sabías todo este tiempo?», pregunté con voz ronca. «Sí». Dio un paso lento hacia adelante, con voz suave. «En esta vida, tu destino es demasiado trágico. La calamidad se abatirá sobre ti. Por eso, utilicé a la familia Gray para quitarle la vida y salvar la tuya». Instintivamente, me volví hacia Joseph. Todo su cuerpo se puso rígido. Se le fue todo el color de la cara, y sus pupilas se contrajeron violentamente al darse cuenta de lo que estaba pasando. «¿Solo soy un sacrificio?», susurró, horrorizado. El hechicero lo miró con una leve sonrisa. «Así es», dijo con ligereza, «pero tu voluntad de vivir era tan fuerte que alteró mi hechizo. En lugar de consumir tu propia vida, devoró la de otros». El cuerpo de Joseph tembló. «No, eso no es. Pero por muy fuerte que sea tu destino», continuó el hechicero, con voz suave pero despiadada, «ni siquiera tú puedes romper el desatado». La voz del hechicero era inflexible. Sus palabras resumaban determinación. «Para despertar su poder, necesitas ser tocada por mi hechizo. Y tú, sin saberlo, lo has hecho posible». Joseph sacudió violentamente la cabeza, con la respiración entrecortada. «No, eso es imposible», suspiré en voz baja, inclinando ligeramente la cabeza mientras lo observaba. «Supongo que tu tiempo realmente ha llegado». Mi voz no transmitía emoción ni compasión. «No eres más que un sacrificio». Todo el cuerpo de Joseph tembló. Al momento siguiente, se inclinó hacia adelante y cayó de rodillas, con unos sollozos tan violentos
que parecían como si algo dentro de él se estuviera desgarrando. Sus manos se aferraron al borde de mi ropa, con un agarre febril y desesperado. Elisa, te lo ruego, por favor, perdóname. Su voz se quebró, ronca y rota. Te lo juro, me enamoré de verdad de ti. Pensé que tú también sentías algo por mí. Bajé la mirada, mirando al hombre, que me había arrastrado durante 3 años de miseria. Ahora era él quien se derrumbaba, reducido a un desastre lamentable, sollozando más fuerte que un perro moribundo. Pero yo no sentía nada, ni satisfacción, ni ira, solo vacío. Deberías haber muerto hace mucho tiempo, ¿verdad? Murmuré con voz firme y fría como el hielo. Por suerte, continué con tono ligero, ni siquiera tendré que ensuciarme las manos. La vida por la que tanto luchaste, solo te quedarán 3 días más. Un grito agudo y agonizante se escapó de la garganta de Joseph. Me agarró el tobillo con dedos temblorosos, con un agarre como de hierro, sin querer soltarme. Te daré lo que quieras, todo lo que tengo. Lo pondré a tu nombre, gástalo como quieras. No te lo impediré. Lo miré, con voz tranquila pero cortante. Pero vas a morir de todos modos. ¿No sería todo mío al final? Joseph se quedó paralizado. Se le cortó la respiración, y sus sollozos se convirtieron en jadeos silenciosos. Aflojó el agarre de mi tobillo y sus dedos se deslizaron. Se quedó allí sentado, aturdido, inmóvil, con las lágrimas corriendo por su pálido rostro. Pero por mucho que llorara, por muchas veces que se atragantara con sus súplicas, yo ya no le escuchaba. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. El hechicero me siguió en silencio, pero antes de que pudiéramos salir, Sean se movió, interponiendo su cuerpo entre nosotros y bloqueándonos el paso. No puedes llevártela, dijo con voz baja, apenas contenida, pero con un tono de ira inconfundible. El hechicero apenas le dirigió una mirada. No le haré daño. Sean apretó la mandíbula y cerró los puños a los lados del cuerpo. Dices que no le harás daño, pero quieres que recuerde su vida pasada. No, quieres arrastrarla de vuelta a tu mundo. Ella vivía muy bien aquí. ¿Qué derecho tienes a hacer esto? Porque la he esperado toda mi vida. La voz del hechicero era tranquila, imperturbable. Los ojos de Sean se oscurecieron, su furia hirviendo. Pero ella nunca te pidió que la esperaras. La ella de esta vida ni siquiera te recuerda. Lo que estás haciendo es intentar cambiarla. En cuanto pronunció estas palabras, ambos hombres se movieron. El aire se resquebrajó, la magia estalló. El espacio a nuestro alrededor se retorció cuando el poder explotó en el aire. La palma del hechicero descendió, y una fuerza gélida se extendió hacia adelante. El mundo se estremeció bajo el peso de su magia. Sean apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se tambaleó hacia atrás. Su cuerpo se estrelló contra la pared, y la sangre le brotó de la comisura de los labios. Respiraba con dificultad y las rodillas le temblaban. Miró con incredulidad. ¿Ni siquiera había podido soportar un golpe del hechicero? El hechicero, sin embargo, permaneció impasible, con una expresión indescifrable. Si no fuera porque la has protegido todos estos años, murmuró, no me habría contenido hace un momento. Sean se limpió la sangre de la boca, con los ojos agudos, llenos de pura determinación. Su mirada se clavó en la mía, inquebrantable. Elisa, no te vayas. Su voz era ronca, desesperada. Si lo sigues, te perderás. Ya basta. Mi voz temblaba ligeramente, pero mi determinación no flaqueó. Di un paso adelante, y alcancé a Sean antes de que se derrumbara por completo. Su cuerpo se tensó al sentir mi contacto, y sus manos se aferraron débilmente a mi brazo. No eres rival para él, le susurré, apretándole con fuerza. No tires tu vida por mí. Sean abrió los labios, como para protestar, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vaciló, vio la certeza en mi mirada, la decisión ya tomada. Apretó los labios con fuerza. Me voy con él porque es lo que quiero. Confío en que no me hará daño. Por primera vez, los ojos del hechicero parpadearon con algo indescifrable. Me volví hacia Sean, con voz suave. Vuelve a la montaña. Cuida tus heridas. Yo estaré bien, te lo prometo. Sean me miró fijamente durante un largo y angustioso momento. Respiraba con dificultad. Su expresión era indescifrable. Entonces, por fin, se hizo a un lado. Me di la vuelta y seguí al hechicero. Cuanto más nos adentrábamos en el bosque detrás de la finca de los Gray, más se desvanecía el mundo familiar. Los árboles imponentes se tragaban los últimos rayos de luz. El viento susurraba entre las ramas, llevando el aroma de la tierra húmeda y algo antiguo, algo poderoso. Más allá de la espesura, escondida en las sombras infinitas, se alzaba una mansión, un lugar donde reinaba el silencio. La puerta de hierro carmesí, el arco de piedra gris, árboles centenarios se alzaban altos, proyectando largas siluetas con su denso follaje. Un incensario ardía con una hierba desconocida, llenando el patio con el aroma del tiempo mismo, de cosas pasadas, de cosas perdidas.
El aire fresco de la noche traía consigo el susurro más leve de algo olvidado, algo que estaba justo fuera de nuestro alcance. Me quedé en el centro del patio, mirando a mi alrededor. Mis dedos rozaron la rugosa pared de piedra, trazando las grietas que habían resistido el paso del tiempo. Yo, siento como si ya hubiera estado aquí antes. El hechicero caminaba a mi lado, en silencio. En lugar de responder, extendió la mano y empujó lentamente una pesada puerta de madera tallada. Esta crujió bajo su peso, revelando una cámara tenuemente iluminada. En el interior, retratos, viejas pertenencias, horquillas y zapatos, cuidadosamente dispuestos, como si el tiempo nunca los hubiera tocado. Una suave capa de polvo flotaba en el aire, removida por nuestra presencia. En tu vida pasada, aquí era donde te gustaba sentarte, dijo con voz baja y firme. Mi corazón se encogió. Aún así, negué con la cabeza, resistiéndome a la atracción de lo familiar. No lo recuerdo. Quizás no estés destinada a hacerlo, respondió. Entonces, de repente, el hechicero se volvió hacia mí y presionó sus dedos contra mi frente. Una ola de energía fría se filtró en mi cuerpo, suave, completamente natural. No se parecía a ninguna magia que hubiera sentido antes. Me estremecí. ¿Qué estás haciendo? Su voz era suave, prolongando tu vida. Al segundo siguiente, un símbolo rojo sangre se encendió en su palma. El aire crepitó con el poder mientras símbolos antiguos se arremolinaban entre nosotros. Un hechizo que intercambiaba una vida por otra. Mi respiración se detuvo. ¿Estás loco? Antes de que pudiera terminar, su energía desapareció de su palma. Todo su ser, que antes rebosaba de poder, se derrumbó en una debilidad repentina. En un instante, su cabello negro se volvió blanco. Sus hombros se encogieron ligeramente. Exhaló y luego sonrió débilmente, como si nada hubiera pasado. Te he dado 50 años más. ¿Es suficiente? Me quedé allí, paralizado. El peso de sus palabras me presionaba como una fuerza inamovible. Realmente había intercambiado su vida por la mía. Contemplé su rostro ahora envejecido. Un extraño dolor sordo se extendió por mi pecho, algo opresivo y desconocido. ¿Por qué has hecho esto? El hechicero miró los retratos de la pared, con una mirada increíblemente tierna. Sus dedos, ahora ligeramente temblorosos, rozaron el marco de un cuadro olvidado hace mucho tiempo. Si mueres, murmuró, entonces esta vida mía habrá sido en vano. No te preocupes. No dejaré que recuperes tus recuerdos. Me puse rígido. ¿Por qué no? Volvió la cabeza y finalmente me miró. Algo largamente reprimido ardía en sus ojos. Una mezcla de locura y tristeza. El peso de los siglos permanecía allí, pesado e implacable. Porque ahora soy viejo. Ahora soy feo. Ahora estoy muriendo. Y aunque lo recuerdes, no quiero que me veas así. Su voz se hizo más baja, casi como un susurro de confesión. Prefiero que me veas como a un extraño, a que me recuerdes en este estado, y no sientas más que un ligero dolor. Las palabras me impactaron más de lo que esperaba. Me quedé en silencio. Lentamente, di un paso adelante y me senté a su lado. Mi voz se suavizó, atravesando el silencio. Entonces cuéntame tu historia. Cuéntame sobre ella y cómo empezó todo. El hechicero se quedó paralizado. Durante un largo momento, no dijo nada. Finalmente, asintió con la cabeza. Se dejó caer sobre el banco de madera, con la postura relajada, pero los dedos aún agarrados a los bordes de las mangas, como para mantenerse firme. Era una noche nevada. Su voz transmitía nostalgia. Era profunda, firme, llena de una cálida melancolía. La perseguían unos vagabundos y huyó a mi mansión. Llevaba la ropa hecha jirones y tenía el rostro obstinado. Me señaló y me dijo, intenta tocarme. Atrévete, inténtalo. No pude evitarlo. Solté una pequeña risa. Había algo innegablemente familiar en ese tipo de desafío temerario. El hechicero continuó, con los labios ligeramente curvados, perdido en el recuerdo. Por supuesto, no la toqué. Esa noche, le preparé un plato de sopa. Comió hasta que se empapó en sudor, y luego vomitó sobre mí. Su voz era tranquila, pero percibí un ligero tono de diversión en ella. Me dijo que cocinaba tan mal que merecía morir solo. Se me escapó una risita. ¿De verdad dijo eso? Su expresión se suavizó aún más, y las arrugas de su rostro se hicieron más profundas. En ese momento supe que nunca me libraría de ella. Siguió hablando, despacio, poco a poco, como si estuviera desenrollando el hilo del tiempo. Y yo escuché cada palabra, cada pausa, cada emoción tácita entre ellas. Afuera, el viento agitaba las ramas desnudas. El aroma persistente de las hierbas se arremolinaba en el aire, llevando consigo susurros de algo perdido pero que aún esperaba ser encontrado. En algún momento, mis ojos se humedecieron ligeramente, pero no lloré. Solo pensé que alguien me había amado así, aunque yo no lo recordara, aunque hubiera renacido, aunque ya no fuera ella.
La voz del hechicero se mantuvo firme, como si se estuviera desnudando. Nos amamos. Una vez. Ella era imprudente, audaz y totalmente desafiante. Nada parecida a una dama. Luchaba, bebía vino, faltaba a clase, pero yo la quería por eso. En aquel entonces, pensaba que siempre estaría a mi lado. Hizo una pausa. Su mirada se desvió hacia el jardín, donde los pétalos caídos yacían esparcidos como viejos recuerdos. El silencio entre nosotros se prolongó, cargado de algo que no se decía, hasta el día en que ella me malinterpretó, y pensó que la había traicionado con otra. Nunca fue mi intención traicionarla. Para sellar el pacto con la familia Gray, no tuve más remedio que casarme con su hija mayor. La voz del hechicero era firme, pero podía oír el peso que la oprimía, el agotamiento de llevar un remordimiento inquebrantable. El matrimonio solo existía sobre el papel. Pensé que, una vez que todo hubiera terminado, podría explicárselo todo, pero ella no esperó. Su mirada se desvió hacia la tenue luz de las velas, que parpadeaba contra las paredes, donde las sombras bailaban, como fantasmas de un pasado lejano. Ella creyó que la había traicionado. Irrumpió en la finca de la familia Gray para romper el pacto y romper el círculo mágico. La familia Gray la trató con dureza. Vaciló, con la respiración entrecortada, cuando volvió a hablar. Su voz era apenas un susurro. Murió, por mi culpa. Un silencio espeso se extendió entre nosotros, más denso que el aire frío que se aferraba a la habitación. Sus palabras flotaban en el aire, crudas y sin cicatrizar. Después de eso, lo abandoné todo. Me sumergí en la magia negra y desafié las leyes de la vida y la muerte, solo para darle mi vida. Escuché en silencio, no lloré, no suspiré, simplemente dejé que su confesión se asentara antes de hablar finalmente, con tono ligero. Si yo fuera ella, no te perdonaría. Sus dedos temblaron, como si siempre hubiera sabido esa respuesta. Sin embargo, le dolió lo suficiente como para bajar la cabeza. Cuando la traicionaste, eras plenamente consciente de ello. Tu supuesto acto de amor al darle tu vida no estaba impulsado por nada más que el arrepentimiento. Me levanté, con la mirada tranquila, imperturbable. Un amor así no merece la pena recordar. Sus labios se entreabrieron, como buscando algo que decir, pero no le salieron las palabras. Solo le escapó una risa tranquila, llena de una extraña resignación. Lo sabía, tú y ella, sois exactamente iguales. Se puso de pie y se acercó a mí. Su expresión se suavizó. Ya no estaba obsesionado ni enloquecido. Entonces que esto sea mi expiación. Devolverte será mi último acto para liberarte. Cuando volví a entrar en la finca de los Gray, el cielo comenzaba a clarear. Un brillo naranja se extendía por el horizonte, proyectando sombras inquietantes sobre la gran entrada. Empujé la puerta y vi a Joseph. El salón era un caos. Cristales rotos, muebles volcados, manchas de licor derramado. Estaba sentado en el sofá, con el cuerpo encorvado, sin vida, salvo por el leve movimiento de su pecho, y sobre su cabeza. La cuenta atrás mostraba 0 días, 0 horas, 55 minutos, 23 segundos. Quedaban menos de una hora. Sus ojos vacíos se posaron en mí y, por un instante, algo brilló en ellos. ¿Esperanza? ¿Desesperación? ¿Locura? Elisa, me llamó con voz ronca y suplicante. Has vuelto. Di un paso adelante, sin prisas, con expresión impenetrable. Durante 3 años, había pisoteado mi dignidad una y otra vez. Ahora, simplemente, el karma estaba haciendo su trabajo. Me quité el abrigo, me senté en el sofá de enfrente y crucé las piernas. Saqué mi teléfono, entré en la página web oficial de Ferrari, y cambié mi cita para la prueba de conducción a las 4 de la tarde. A continuación, abrí una aplicación de reservas de viajes, y empecé a buscar paquetes vacacionales. 3 días y 2 noches. Retiro de lujo en una isla. Piscina privada. Sesión de fotos personalizada. Champán ilimitado. Suite VIP. Salida, mañana por la mañana. Satisfecha. Abrí Twitter y publiqué una actualización de estado. Busco un chico joven para jugar. Requisitos: guapo, seductor. Acompáñame al mar. Despiértate a mi lado y compláceme durante 3 días. Remuneración: $10,000. Si no eres seductor, no te molestes. En el momento en que pulsé publicar, Joseph soltó un grito ahogado, se inclinó hacia adelante y se derrumbó a mis pies, agarrándose desesperadamente a mis tobillos. Todo su cuerpo temblaba violentamente, y sus sollozos rompían el silencio sofocante de la habitación. No quiero morir, Elisa, por favor, no te quedes ahí mirando cómo muero. Ayúdame. Bajé la mirada y le hablé con voz suave. ¿No has sabido siempre que ibas a morir? Cuando llegue tu hora, déjate morir. Sus ojos inyectados en sangre se abrieron de par en par, y su respiración se volvió entrecortada y agitada. Por encima de su cabeza, los números seguían contando hacia atrás.
0 días, 0 horas, 1 minuto y 11 segundos. Su cuerpo se convulsionó, su respiración se entrecortó, su rostro se puso azul, sus extremidades se enfriaron. Di un paso atrás, asegurándome de que no pudiera agarrarse a mí. Prefiero que no mueras a mis pies. Es bastante impropio. Sus dedos se crisparon, sus labios se separaron en una súplica silenciosa. Y entonces, se derrumbó. La última lágrima rodó por su mejilla cuando los números sobre su cabeza llegaron a 0. 0 días, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Todo se convirtió en nada. Joseph estaba muerto, pasando por encima de su cuerpo sin vida. Cogí mi teléfono y llamé al abogado de la familia Gray. Llamo para informarle de que Joseph ha fallecido, como su esposa. Soy la primera en la línea de sucesión. No es así. Capítulo 10. Nunca esperé que la familia Gray lo negara todo en cuanto reclamé mi derecho. Solo eres su esposa de nombre. Tu matrimonio nunca se consumó. Joseph no dejó testamento. No tienes derecho a heredar nada. Ya hemos contratado a un equipo de abogados. ¿Una mujer como tú cree que puede tragarse a toda la familia Gray? Me reí por dentro. Me quité el vestido negro de luto. Lo sustituí por un traje escarlata, que me hacía sentir poderosa, y me deslicé en el Ferrari rojo que acababa de recoger. El motor ronroneó bajo mis dedos mientras me ajustaba las gafas de sol, y mis labios carmesí esbozaban una lenta sonrisa. Luego, con elegancia, llegué a la finca de los padres de Joseph. Equipos legales, medios de comunicación, antecedentes judiciales, pruebas grabadas. Lo tiré todo delante de ellos, junto con las transferencias bancarias de Joseph, nuestro acuerdo matrimonial y grabaciones de audio privadas. Sonriendo levemente, pulsé el mando a distancia que tenía en la mano. La pantalla descendió lentamente, y se reprodujo automáticamente una grabación en directo. En el video, Joseph estaba sentado ante su abogado, con el rostro demacrado y la voz ronca, pero cristalina. Sé que no me queda mucho tiempo. He hecho demasiadas cosas terribles a lo largo de los años, y a quien más he perjudicado es a Elisa. Ya he firmado el acuerdo de transferencia de propiedad. Tras mi muerte, todos mis bienes, incluidas mis acciones en Gray Group, mis propiedades privadas y mis fondos fiduciarios, serán para ella. No intentes cambiar esto. Es lo último que haré por ella como marido. La madre de Joseph se agarró el pecho y se desmayó. Mientras tanto, el rostro de su padre se volvió ceniciento. Todos los miembros de la familia Gray permanecieron en silencio, atónitos. En cuanto a los falsificadores del testamento, antes de que pudieran reaccionar, el juez dictaminó: el testamento es inválido, las pruebas son falsas, se emprenderán acciones legales. A continuación, mis abogados presentaron los 3 documentos originales notariales de la caja fuerte del banco de Joseph, acompañados de la verificación de audio, la autenticación de huellas dactilares y el análisis de la firma, destrozando todas las lagunas que les quedaban. Los medios de comunicación se agolparon. Los titulares estallaron en todas las plataformas. Elisa Gray hereda legalmente toda la fortuna de la familia Gray. Una victoria justa y legal. Una viuda se convierte en la mujer más rica del país. Y yo, entrando en el centro de atención, me enderecé la chaqueta, sonreí levemente y dije: nunca planeé ascender apoyándome en un hombre, pero como insistieron en morir, no pueden culparme por cobrar su herencia. 3 meses después, me convertí oficialmente en la única heredera de Gray Real Estate Holdings. Los medios de comunicación me aclamaron como la viuda más poderosa de Arlington. Durante una entrevista, solo dije una cosa: su muerte fue muy oportuna. El periodista se inclinó hacia adelante. ¿Cuáles son sus planes ahora? Curvé los labios. Supercoches, vacaciones en islas y hombres jóvenes y guapos. No luché por una segunda oportunidad en la vida solo para existir. Lo hice para vivir con estilo, y a partir de entonces, esa fue mi rutina diaria. Me despertaba en la cubierta de mi yate privado, con 2 hombres guapísimos a mi lado, uno aplicándome crema solar y el otro masajeándome los hombros. Por la tarde, probaba Ferraris y por la noche hacía sesiones fotográficas. Por la mañana, me iba a otro país. Bebía champán con un vestido con una gran abertura, lanzando perezosamente una frase: si algún hombre se atreve a volver a hablarme de amor, le dejaré experimentar él mismo la cuenta atrás de la muerte. En el momento en que Joseph murió, fue cuando mi vida comenzó realmente. Y finalmente comprendí algo: no puedes confiar en nadie. La única base en la que puedes confiar es en ti misma. Y yo soy la carta que nunca perderá.